Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto que estamos hoy conmemorando en el fondo es una suerte de cumpleaños, como unas bodas de plata, no solo del programa Ramón y Cajal, que ya lo ha celebrado la Agencia Española de Investigación, sino del programa Ramón y Cajal en la Universidad de Córdoba. Es un acto familiar, la familia nuestra universitaria, y hemos intentado que no sea una sucesión de discursos, sino que sea algo más dinámico y que tengamos luego también una oportunidad de charlar entre todos, que imagino que habrá personas que hace tiempo que no habían coincidido de manera expresa en esta conmemoración. Esos son los datos de la agencia de los 25 años del programa Ramón y Cajal, unas estadísticas globales, 8.000 personas incorporadas o financiadas como personal postdoctoral en las distintas instituciones de investigación españolas. En la UCO esos números tienen otra traducción. 73 beneficiarios, de los cuales casi un 90% seguís en la Universidad de Córdoba, siguen. Algunas compañeras y compañeros se han excusado porque no podían estar aquí hoy con nosotros. En total, 65 personas, repartidas entre 18 áreas de conocimiento y equivalente a aproximadamente 17,5 millones de euros entre la contratación y las ayudas posteriores que han venido ligadas al programa. Si estos son los datos globales, disgregando pues, por género y también viendo cómo ha ido evolucionando el número total de beneficiarios y también la tasa de éxito del programa. La tasa de éxito que pues, depende también de cuántas solicitudes se presentan y del presupuesto disponible. Entonces, ese vaivén de tasa de éxito que se observa a nivel español está condicionado por ambas cosas y también por los sueldos, que siempre podrían ser mejores, pero en los últimos años han subido al nivel del IPC y de otra serie de factores y eso hace que las tasas sean un poco difíciles de valorar. Pero si traducimos de nuevo esto a vosotros, los beneficiarios en la UCO, pues vemos que no estamos nada mal en ese contexto español. No se puede decir que haya tendencia, porque nuestro valor medio de contratos en cada convocatoria finalmente consolidado como compromiso de la institución, tanto la moda como la media son 3, unos 3 al año, pero con diferencias. Algún año no hemos tenido ninguno y otros años, como en el último periodo, pues estamos formalizando bastante, con unas tasas hombres-mujeres que también cambian y con un peso en el sistema universitario. Estos resultados son únicamente de la convocatoria 2024, la última, donde hemos conseguido formalizar 6 contratos, que todavía están pues, en fase de incorporarse, firmarse, porque sabéis que desde que se convoca 2024 hasta que sale la resolución, etcétera. De esa convocatoria, a ver si soy capaz de encontrar el puntero, vale. De esa convocatoria, donde la UCO hemos formalizado 6 contratos, somos el 11% de contratos Ramón y Cajal de todas las universidades andaluzas, que a su vez han conseguido formalizar un 11% de la contratación a nivel español en la convocatoria 2024. Entonces, creo que teniendo en cuenta la escala que tiene nuestra universidad, pues son unos indicadores para estar más que orgullosos y pensar que esto, bueno, se debe a muchísimos factores indudablemente, pero también a esa labor continua de seguir apostando por la investigación desde la institución y desde vosotros, las personas que investigáis. Aquí más estadísticas nacionales, cuánto ha ido evolucionando el presupuesto total del programa cada año desde su inicio y cuánto ha ido evolucionando desde 2018, que creo que es el año en el que la agencia se hizo cargo de todo el programa, el nivel salarial mínimo que la convocatoria permite. Lo sabéis que luego cada institución hace su carta a los Reyes Magos y vende promesas para traer todos los Ramón y Cajal que podamos. La distribución de los contratos Ramón y Cajal que se formalizan no es homogénea. Aquí tenemos todas las áreas que han recibido algún contratado Ramón y Cajal a lo largo de la historia del programa. Si lo agrupamos por macroáreas, que lo podemos ver un poco mejor, porque hay años que hemos tenido solo un Ramón y Cajal o una Ramón y Cajal o 3, pero si lo agrupamos por macroáreas, dominan el destino en ciencias experimentales, también es el número de áreas agregadas donde tenemos más masa crítica.
Son menores en ciencias sociales y jurídicas, son pocos, y en arte y humanidades, pero debo deciros que en los últimos 3-4 años, en particular arte y humanidades, hemos tenido éxito. Y en ciencias sociales también hemos logrado ser atractivos para personas de estos perfiles y esperamos que esto continúe. A nivel nacional, la tasa de personas de origen extranjero que solicitan el programa y consiguen un contrato ha sufrido desde 2018 esa evolución en números absolutos y en porcentaje, con una distribución que ha hecho la Agencia de Países. Bueno, nosotros no vamos a hacer esto porque son pocos los contratos que hemos formalizado con personal internacional y la distribución de países no significa nada, simplemente lo que es. Pero sí quería mostrar esos números. En azul son nuestros beneficiarios año a año y los puntitos en amarillo, he puesto el número porque una línea ahí, ya sabemos lo que es un gráfico, pero bueno, hemos tenido un total de 7 convocatorias en donde hemos contratado personal internacional y en los últimos años puede ser azar o no. El caso es que se nos han concentrado un poco más. Esperemos que esto también continúe. Hasta aquí los números fríos, las estadísticas y lo que ha puesto la agencia en su informe y unos cuantos numeritos para reconocernos, ¿no? Ya que nos gustan tanto los indicadores. Pero bueno, lo importante es esto. Aquí estáis todos. Todos los que en algún momento habéis sentido que este programa era una oportunidad profesional, que merecía la pena intentarlo y que la Universidad de Córdoba, por motivos muy diversos, era un destino interesante y estratégico y esperemos que de alguna forma pues haya también cambiado vuestra vida para bien. ¿Qué vamos a hacer a partir de este instante en donde yo me siento? Hemos intentado hablar en voz alta con algunos de los actores de estos 25 años. Sois muchos, tanto desde el punto de vista del personal contratado, de los equipos de gobierno, de las personas que hacen posible la gestión, pero hemos organizado como 3 diálogos con 2 personas representativas de cada una de estas cosas. Agradezco desde ya a las 2 personas de cada uno de estos colectivos que han aceptado subirse aquí conmigo a charlar un ratito y me siento y llamo a los primeros. Vamos a empezar hablando pues, con ellos, con los Cajales, con vosotros. Antonio Di Pietro, catedrático de genética, Ramón y Cajal de la primera convocatoria en esta universidad y en el país, y María Ángeles Medina, investigadora Ramón y Cajal en historia, que es de la convocatoria 2023 y lleva ya un año en la universidad. Por lo tanto, algo podrá decirnos, sea bueno o sea menos bueno. Os invito a que me acompañéis. Le dais un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? 2001 empieza un nuevo siglo. Abren una nueva convocatoria para personal postdoctoral. No había realmente precedentes de convocatorias bien remuneradas dentro de lo que cabe y con cierto nivel de competitividad, como pasaba con los estados profesionales predoctorales. Novedad de convocatoria, imagino que también incertidumbre como solicitantes de cómo se podía desencadenar o hacia dónde nos podía acabar llevando. Estamos en 2026, 25 convocatorias después, el programa Ramón y Cajal es un programa más que consolidado. Y el camino de estabilización que abrió en un momento dado la obligación de ese 15% de la oferta de empleo público de PDI en las universidades y otros institutos destinado a personal Ramón y Cajal supuso un hito. ¿Cómo se recibió esa primera convocatoria, Antonio? En el colectivo de personas que llevaban un tiempo tras la tesis, que tenían ya mucho bagaje profesional y que no sabían cómo poder orientar esa estabilización. Pues efectivamente fue, yo creo que mi caso es representativo de muchos otros, aunque yo vine de fuera, o sea, no era de la UCO originalmente, pero llevaba ya como 7 años de postdoctoral en la UCO y estaba pensando en cambiar de sitio porque es que no había ninguna opción de entrar clara. O sea, había ayudantías que salían, pero estaban más o menos ya repartidas, o sea, eran limitadas, y no había ningún programa de excelencia para entrar. Entonces, simplemente no sabías cómo
cómo avanzar. Y creo que había mucha gente, yo pensé que era porque venía de fuera, pero luego me di cuenta que mucha gente de aquí tenían exactamente el mismo problema. Y es cuando el gobierno sacó este programa, yo creo que ha revolucionado la ciencia española, porque es que ha cambiado la mentalidad. Ahora la gente lo ve normal, que hay un programa competitivo, que es difícil, pero que por lo menos hay unas pautas claras de lo que uno tiene que hacer. Y eso es lo que faltaba en ese momento y que ha aportado ese programa. Entonces, como siempre al principio, los programas pues lo sacaron, pero luego no estaba claro qué iba a pasar en la universidad cuando acabaron esos 5 años. Y es ahí donde tengo que decir que la UCO pues ha sido fundamental lo que se ha hecho en este momento, sobre todo el vicerrector de investigación que había, Enrique Aguilar, fue fundamental porque desde el principio apoyó los contratados Ramón y Cajal, aun cuando había bastante resistencia por otros lados, comprensible por otro lado, porque claro, eran gente nueva que entraba en competición con otros, pero él ha apostado y la UCO ha apostado desde el principio. Y creo que parte del éxito de la UCO es que la gente sabe que cuando consigue estos contratos hay un futuro en la UCO, siempre cumpliendo los hitos que uno tiene que cumplir, evidentemente, pero por lo menos se sabe que eso tiene una salida. Y todavía hoy en día no hay todas las universidades que aplican eso. Me quedé sorprendido el otro día que en otras universidades fuera de Andalucía no es automático que los Ramón y Cajal al final se estabilicen. Sí, O sea, algunos tienen que ir al CSIC para estabilizarse, porque la universidad no les saca plazas en un tiempo útil. Sí, hace 2 años hubo, cuando cambió presidencia... En la UCO ya está clarísimo que eso es así. Sí, cambió la presidencia de la Agencia Estatal de Investigación y comentó... A mí me sorprende también ese dato. Yo pensaba que era una obligatoriedad y otra cosa es que luego no se dotara la oferta pública, pero que estaban haciendo un estudio del cumplimiento de ese 15% por instituciones porque había mucho incumplimiento. Me sorprendió. Sí. Y hoy en día, ¿cómo se acerca una persona que ha hecho la tesis, ha hecho un recorrido, que ya tiene cierta experiencia, que sabe la competitividad del programa, ¿no? ¿Cómo se enfrenta pues, alguien como tú a esta convocatoria y qué percibe también de su entorno cercano con respecto a esto? Pues bueno, en cuanto a cómo se acerca, yo puedo decir como 2 palabras, ¿no? Que resumen un poco lo que me gustaría decir. La primera, me acerco o llegamos un poco cansados, ¿no? En el sentido de ese encadenamiento, ¿no? De contratos predoctorales, de estar todos los años pidiendo convocatorias públicas, otro contrato predoctoral, ahora un contrato precario, ahora estoy en el paro, ahora vuelvo a solicitar otro proyecto, ¿no? A menudo, en mi caso, imagino como el de todos, cambio de ciudad, incluso cambio de país, estar fuera lejos de la familia. Y bueno, eso podemos decir que esa excelencia científica, ¿no? Pues exige muchísimo sacrificio, ¿no? Y pues eso, ¿no? Nos piden, como lo suelo comentar con algunos compañeros, sangre de unicornio, ¿no? O sea, nos piden tener todo, ¿no? Por eso digo, ¿no? La palabra cansada, ¿no? Nos piden transferencia, investigación, difusión al público experto, al público no experto, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, no empiezo con la palabra un poco más negativa y luego llego a que estoy muy ilusionada, ¿no? Por fin puedo, bueno, estabilizarme, no tener que estar con esa ansiedad de cada año tener que cambiar de contrato. Muy ilusionada también de volver a la que considero que ha sido mi casa, ¿no? Y de intentar, pues, mi granito de arena, pues bueno, cambiar o intentar cambiar esas relaciones académicas y de investigación que no me han gustado y que he visto en esa trayectoria, y las que me han gustado, pues intentar imponerlas, ¿no? Y a las dos lo pregunto y vais contestando a la limón como queráis. ¿Por qué la UCO? Es decir, en algún caso pues ya estaba aquí trabajando, pero en algún momento vendría a la UCO, ¿no? O en tu caso, que también hiciste la tesis fuera, has estado en otros lugares, no hace falta que sea una respuesta única, pero bueno, por oíros un poco a cada uno de los dos. Bueno, en mi caso así lo es. Es la razón por venir aquí. Porque conocí a mi mujer en Estados Unidos durante el postdoc y pues pensé, bueno, voy a intentarlo, y tuve suerte de tener una Marie Curie y todo eso. Y luego la verdad que también el grupo que me acogió, que es el grupo de Isabel González Roncero, pues me dio la opción desde el principio de llevar mi propia línea, que era la independencia científica, que es importante, con lo cual, y además me gustaba el ambiente, con lo cual yo lo tenía claro de intentar quedarme aquí, si tuviera la opción.
como digo, ya en el momento donde lo replanteas. Podemos poner una submodalidad del programa propio que sea mandar parejas al extranjero para ver si es una broma. ¿Y en tu caso, María Ángeles? Bueno, yo soy de Córdoba, ¿no? Y bueno, la familia tira bastante, ¿no? Y también el hecho pues de devolverle a mi ciudad todo eso que me ha dado, ¿no? Y en base siempre a una educación pública, ¿no? Pero luego también a mí me gustaría resaltar el plan de estabilización y atracción del talento que tiene la Universidad de Córdoba, porque es verdad que yo sin ese plan, aunque me gusta mucho mi ciudad, tampoco iba a ser una kamikaze, sino me asegurase en la estabilización, cumpliendo una serie de objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido me he sentido muy arropada, incluso ahora ha salido una convocatoria para tener un contratado predoctoral a mi cargo para potenciar esa línea de liderazgo. Y luego, en concreto, en el Departamento de Historia y en el área de Prehistoria, pues hay un momento de renovación y de cambio con compañeros que hay muy buen clima, un clima humano, un clima que veo en el que se puede hacer esa ciencia ya más estable, ¿no? Y un poco todo eso, ¿no? Lo personal y lo profesional. Bueno, yo me quedo con que las primeras decisiones influye la parte personal, como a toda nuestra vida profesional, pero que luego una vez aquí las condiciones han sido buenas, no había arrepentido, ¿no? Si alguien se ha arrepentido, que no lo diga hoy, por favor, que me escriba aparte. Pues muchísimas gracias a los dos, Antonio y María Ángeles. Muchas gracias. Y espero que sigáis con esa ilusión de todos estos años. Antonio lo conocía desde que a Reyes la frecuentaba en algunos cafés, y a ti tan reciente, desde que has entrado, te involucras en todo lo que hacemos, de divulgación, de reuniones. Así que muchísimas gracias por ese compromiso que creo que representa mucho a todas las personas que estáis aquí. Gracias a los dos. Han salido en sus respuestas de manera directa o indirecta, ¿no? Han aludido al apoyo cuando no era obligatorio de un vicerrector que decididamente luchó por el colectivo Ramón y Cajal, que era el que había entonces, y también por otras tantas personas, aunque no fueran Ramón y Cajal, que tenían excelencia en su perfil profesional. Y también se ha mencionado al plan de estabilización, que nosotros hemos mantenido actualizado, pero que bueno, aquí tenemos otro Ramón y Cajal, ex vicerrector Enrique Quesada, que fue el que aprobó el primer plan, que le dio realmente un compromiso y una estructura formal y visible a lo que venía siendo una práctica de la UCO, que tenía que pelear el vicerrector de turno como podía. Así que, bueno, representando estas políticas, Enrique Aguilar Benítez de Lugo era el primer vicerrector de este periodo, no puede acompañarnos hoy, como todos sabéis. Pues hemos invitado a Justo Castaño, que lo sustituyó, y del equipo actual pues he querido que participe José Manuel Palma, puesto que la política de Ramón y Cajal y de otros colectivos postdoctorales es una política científica, pero también de personal. Muchas gracias a los dos. Cuando yo tuve más contacto con la gestión universitaria, Enrique Aguilar era vicerrector de Política Científica, también se llamaba así, y tú también estabas en gestión, estabas, vamos a decir, con el otro lado, el lado del vicerrector de profesorado. Como una convocatoria de excelencia científica muy competitiva, que se podía percibir como un poco de intrusismo frente a los colectivos docentes, ¿no? Y la manera tradicional o estandarizada de entrar en la universidad, hasta este puesto que tenemos hoy de un plan de estabilización y consolidación, no ya solo obligados por la ley, sino que también abrimos desde nuestro plan de estabilización, si no cubrimos ese cupo del 15%, a otras figuras postdoctorales competitivas que cumplan los requisitos, R3, etcétera, internacionalización, pero un cambio de paradigma totalmente. ¿Cómo desde la visión que tiene ahora, desde el vicerrectorado de PDI, cómo ves tú que ha cambiado ese rol del colectivo Ramón y Cajal cuando tú entonces eras director adjunto y había otro tipo de discusiones en las mesas de los equipos de gobierno a lo que estamos viviendo hoy? Bueno, lo primero quiero felicitar a
todos los que estáis aquí, como miembros del colectivo Ramón y Cajal, que habéis contribuido a la grandeza de la Universidad de Córdoba, y quiero también felicitar a la vicerrectora por la iniciativa y por el formato que le ha dado, que yo creo que es muy atractivo. Sí, efectivamente yo en el año 2006 me incorporo como director de profesorado, junto al vicerrector que había entonces, a Pepe Naranjo, y yo no había oído hablar del programa Ramón y Cajal porque yo vengo del ámbito jurídico y ya habéis visto que en el ámbito de las ciencias jurídicas no hay mucha tradición en relación con este programa. Entonces yo me encuentro con un colectivo que despierta unos recelos grandísimos en el resto de la comunidad o en parte del profesorado de la universidad. Un colectivo que se ve como una suerte de competencia desleal, y yo estaba harto de oír la frase aquella, bueno, claro, si no tienen que dar clases, así investiga cualquiera. Eso siempre, así investiga cualquiera. Luego llegan, se ponen ellos las medallas y no han pisado un aula. Claro, yo me incorporo a la universidad porque yo en la carrera había tenido una serie de profesores brillantísimos desde el punto de vista docente y con un perfil investigador muy potente. Y yo, siendo estudiante, yo había llegado a la conclusión de que quería ser como ellos. Y luego me encuentro con un maestro ya en la universidad que tenía también un perfil investigador muy potente. Entonces, para mí, desde el primer momento, investigación y docencia como un mundo separado, que era lo que era la visión un poco que había, a mí me parecía algo absolutamente inconcebible. Sin investigación se puede ser buen docente, sí, pero buen profesor universitario nunca se podrá ser. Entonces yo siempre la investigación la he visto no ya con simpatía, sino como algo absolutamente necesario. Por eso a mí el colectivo Ramón y Cajal nunca me ha despertado ningún tipo de recelo. Yo que lo veía algo absolutamente necesario. Además, las críticas, por la experiencia que yo saqué de aquellos años, las críticas venían siempre de gente, bueno, pues que dejaban mucho que desear desde el punto de vista investigador, aunque no hubieran tenido horas de clase que dar, su trayectoria no habría sido especialmente brillante. Y yo creo que en la universidad debe huir de la mediocridad. En la universidad tienen que estar los mejores. Claro, muchos años después vuelvo al vicerrectorado y mi simpatía por el colectivo sigue siendo exactamente la misma. Veo que a lo largo de estos años, pues, es un colectivo que ha ido ganando derechos, ya no solo de estabilización, ya equiparación salarial como mínimo a la figura del contratado doctor interino, equiparación a todos los efectos a partir de tercer año, posibilidad de pedir quinquenios, sesenios. Entonces yo creo que en ese sentido pues se ha avanzado bastante y en este sentido pues hay que reconocer el trabajo que han hecho todos los equipos de gobierno de la universidad desde que se pone en marcha el programa. Y además, y en esto pues hemos tenido especial sintonía la vicerrectora de Política Científica y yo, se ha actuado con criterios de racionalidad a la hora de captar a miembros del colectivo Ramón y Cajal, porque también hay que reconocer que los recursos son limitados y no se pueden regar siempre en las mismas áreas de conocimiento porque eso no ayuda porque eso hace que se mantenga ese recelo que existe en otros sectores hacia el colectivo. Entonces, en ese sentido, pues ha actuado con bastante racionalidad y yo creo que, bueno, pues las cosas se han hecho muy bien, creo que se siguen haciendo muy bien y, bueno, pues confío en que seguirá así con los próximos equipos de gobierno. Una seña de identidad de esta universidad desde hace muchos años. Cuando te encuentras el vicerrectorado, año 2012, ¿no? Creo recordar, todavía no estaban tan claras las cosas para la estabilización y había que seguir peleando un poco, no en todos los casos, pero bueno, en algunos casos más que en otros. ¿Qué recuerdas tú de todas las competencias del vicerrectorado cuando tienes que gestionar este colectivo? Algunos ya estaban, cada uno había tenido una trayectoria, un nivel de integración o aceptación más o menos fácil o menos flexible. Yo recordaba mucho, pero estos días de atrás he estado mirando y tengo infinidad de correos. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros esta celebración. Es una verdadera celebración muy, muy grata.
y enhorabuena, me uno a las felicitaciones a los Ramones y Cajales, a quienes ya se han estabilizado, y a los equipos que han ido dándole forma y dándole vida a esta fortaleza de la universidad. Yo entré en el año 2012, yo formo parte del valle que habéis visto en las gráficas. Cuando yo llegué, el programa propio Verdad María se partió por la mitad. Suena fuerte, pero fue así, fue la crisis, y de repente nos encontramos con una mano adelante y otra atrás. Pese a ello, y gracias también a la convivencia con José Naranjo, con José Manuel, luego con Luis y Lorenzo también, conseguimos que nadie se fuera, si no fue por su propio pie de la institución. No hubo ningún Ramón y Cajal que se tuviera que marchar, y no fue fácil. Los Ramones y Cajales vinieron a entrar con aire fresco, con ilusión, competitividad, entusiasmo a la universidad, y lo trajeron calidad. No siempre pudieron, digamos, representar lo que estaba pensado para el programa Ramón y Cajal, porque cuando tienes poco tienes que empezar compartiendo. No puedes, yo no podía dar un laboratorio entero para ti, yo sigo mis proyectos y tú te pones con los tuyos, y no todo el mundo lo pudo hacer. Hubo entornos donde el ajuste fue muy complicado, porque había mucha gente en contra de la entrada, como bien ha explicado José Manuel. Aún así, yo creo que los datos hablan por sí mismos, tú los has mostrado, pero los datos son solo eso, son datos. Lo importante son las personas, y las personas estáis aquí. Miraros qué parte de la universidad sois vosotros. Sois una parte fundamentalísima de proyectos, de estudiantes, de inspiración, o sea, hay directores de departamento, hay vicerrectores, hay de todo, hay personas que se han implicado a muerte con la universidad, y eso ha sido importantísimo. Yo creo que eso tuvo un punto de inflexión muy difícil en la crisis, porque efectivamente no había articulada ninguna medida que permitiera un encaje natural, y lo que generaba era rechazo, recelo. ¿Qué ocurre? Hubo mucha mar de fondo. Yo tengo 1000 correos con el propio Manolo cuando era director general, con Paco Trigueros como secretario general. Entre la CRUE, José Manuel Roldán era en ese momento el presidente de la sectorial de investigación. Los vicerrectores le presionábamos al director general en Madrid para que cambiaran las cosas, y efectivamente, al final, después de tanto apretar, cambió. ¿Gracias a quién? Pues a los propios Ramones y Cajales, que se organizaron, lo exigieron, a los servicios de investigación que nos dieron las herramientas para buscar soluciones, a los vicerrectores de Andalucía que presionaban a la Junta que fue receptiva. Y quiero resaltar también la continuidad en los rectores y en los vicerrectores. Hay que volver la vista atrás y no solo mirar a los que estábamos en ese momento o a los que han estado después, hay que mirar la vista atrás, hay que pensar en Enrique, que era el paladín, el gran valedor de los Ramones y Cajales, y yo creo que eso fue uno de sus muchos aciertos, pero poca gente sabe que Paco Gracia estuvo en la comisión interministerial que gestó el programa Ramón y Cajal, y que Eugenio, José Manuel, después José Carlos, después Manolo, han estado manteniendo siempre la antorcha, y los vicerrectores pues igual, los que me sucedieron y los que te han precedido a ti y tú. Y eso es un valor intrínseco de la Universidad de Córdoba. Entonces, creo que hay que congratularse y hay que pensar que esto tiene que seguir así, porque yo no veo caras de que hayan perdido la energía, al contrario, están todos deseando subirse aquí a hablar y decir algo. Son ellos. Entonces, muchas gracias y enhorabuena. Yo creo que las dos habéis dado bastante en el clavo de algo que en este acto a mí me gustaría, ya que ahora tengo yo estas competencias, ¿no? Y es que cada equipo de gobierno en cada institución tiene una política en general y tiene sus ideas y sus programas. Pero en esta universidad ha estado clara la apuesta por la excelencia investigadora desde que yo tengo memoria. Desde que yo era pequeña y ya había personas firmando acuerdos de la comisión de doctorado, que luego fueron nombres que me resultaban conocidos, las primeras becas FP1. Y esa continuidad y esa apuesta clara por la excelencia, siempre que en algunos medios entrevistan, yo siempre digo que ha sido la clave para que una universidad con el tamaño de la Universidad de Córdoba, colocada geográficamente en una tierra donde, seamos claros, no tenemos un desarrollo industrial enorme, una capacidad de innovación tecnológica a pie de nuestros despachos, donde a veces, precisamente por esa falta, atraemos
por calidad de vida en la ciudad y por relaciones personales, pero hay menos oportunidades, quizá, que comparados con otros lugares. Y sin embargo, aquí estáis y aquí estamos y, hombre, yo agradezco las palabras. Se puede hacer mejor, sí, siempre se puede hacer mejor y mucho mejor, y eso es lo que a mí me gustaría. Estar aquí en el 50 aniversario, bueno, no estaré porque estaré momificada, pero que los que estén aquí puedan celebrar un 50 aniversario y puedan decir, es que durante 50 años esto ha sido una política y una identidad de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias a los dos por subir aquí conmigo en esta atraco a mano armada y por compartir vuestros recuerdos. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de la gestión, porque todas estas cuestiones que se han comentado brevemente, la decisión de venir, qué se ofrece, qué no, cómo se configuran los contratos una vez que alguien recibe un Ramón y Cajal, no podrían ser posibles ni siquiera las ideas de un equipo de gobierno si no tuviésemos con nosotros cabezas y mentes brillantes y trabajadoras y comprometidas, pues con estas dos personas que me acompañan aquí hoy. Y en general, pues tantas personas de los servicios de la universidad, y dejadme que hable de los míos, pues del servicio de gestión administrativa y de gestión de la investigación. María Carrere, jefa de servicio de investigación durante mucho tiempo, yo no lo sé porque está intentando buscar y no he encontrado. Sí sé que en 2001 estabas de jefa del servicio, o sea que cuando empezó el programa pues ya era. Y Mónica de la Paz, pues que ha sido jefa de servicio y ahora pues coordinadora de la nueva área de investigación y transferencia. Cambia el paradigma en cómo se accede a la universidad. Se gestionaban, imagino yo, convocatorias de predoctorales, contratos o becas, que en esos años eran más frecuentes las becas, por lo menos yo no tuve la suerte de tener un contrato en esos años nunca. Y algunos acababan quedándose si salían plaza, otros no, algunos participaban en los proyectos, otros no. Y ahora, sin embargo, pues tenemos el colectivo Ramón y Cajal con sus condicionantes, su visibilidad, donde queremos que sean líderes de los proyectos, donde ya ofrecemos contratos FPU para que puedan empezar a tener su equipo. Hay una persona específica en el servicio que lleva todos estos contratos y esta convocatoria, que creo que está por aquí, Carmen. ¿Cómo se abordó entonces, María? Cuando sale aquella primera convocatoria y Enrique, con lo cabezón que era cuando quería y la pasión que le ponía a las cosas. Bueno, esa fue una de las grandes aciertos, ¿no?, de la Universidad de Córdoba, tener a un vicerrector tan potente como Enrique Aguilar Benítez de Lugo. Él apostó totalmente por el programa, por la excelencia, porque él lo veía y además como gran visionario, con todas las dificultades y todas las reticencias que han ido diciendo los anteriores vicerrectores, y Antonio Di Pietro también, era difícil, era un cambio cultural en la selección que era muy difícil entenderlo por parte del personal docente investigador tradicional, y se veían como intrusos, ¿no? Se veían como gente que entra y que le va a quitar el puesto, como si dijéramos, a los que están aquí locales. Eso fue complicado, pero se luchó, se entendió y la Universidad de Córdoba apostó, ¿no? Y realmente no solamente era por ya la selección, porque venían seleccionados por convocatorias externas por primera vez. En el año 2000 eso no existía, siempre se seleccionaban en las universidades. Cuando además empiezan a llegar los Ramón y Cajal y le tienen que dar una independencia, unos espacios que no en todos los sitios se encajaban, porque habría que quitar metros cuadrados en laboratorios o había que en los grupos de investigación hacer un encaje o romper un poco la pirámide jerárquica que había, porque eran independientes, podían y tenían que desarrollar su línea de investigación. Eso, entenderlo, bueno, pues vosotros lo sabéis, que es complicado, era muy complicado, pero Enrique ahí estaba, ¿no? Y a la hora de la contratación, una figura totalmente nueva,
un contrato de investigador, no existía. Había que romper un poco lo que había de figuras contractuales tradicionales, romper con los convenios colectivos, darle cabida y apostar por una cofinanciación que se veía como un riesgo en aquella época, cofinanciar los contratos Ramón y Cajal con un escenario de incertidumbre, porque si después no iba a haber estabilización de ese personal, era un riesgo, se perdía el dinero y se lo llevaban otros, ¿no? Luego. Entonces, todo bastante complicado, ¿no? Y bueno, el servicio de investigación, que Carmen también estaba del origen, hacíamos todo lo que podíamos porque para nosotros este programa era la excelencia. Y este acto, a mí cuando me llamaste, María José, para darle este homenaje a los Ramón y Cajal, ver 25 años, porque claro, no nos damos cuenta, pasan los años tan rápido, y dice 25 años de excelencia, porque sois excelentes. Y claro, dices, es algo que te llena, que te llega al alma, decir cómo se ha apostado en la universidad y cómo han sabido fraguarse, luchar por sus espacios, por su línea de investigación, consolidarse y bueno, pues como decía Justo, ¿no? Era complicado en la época de la crisis. Eso lo vivimos, los Ramón y Cajal lo demandaban con todos sus derechos, pero sin nosotros tener herramientas. Pero fíjate, ha pasado todo ese tiempo y se ha conseguido. Así que enhorabuena a todos. Y después de escuchar esto, Mónica, y después de los años allí, pues, ¿cómo lo ves tú hoy cuando sale la convocatoria, ¿no? y decimos, de los que tenemos un poco localizados, que sabemos que ya han contactado con los grupos, decimos, hoy tenemos 3, y de pronto empiezan a recibir correos de personas que no conocemos y que se quieren venir a la Universidad de Córdoba? Hombre, primero me gustaría agradecer a la vicerrectora que nos tenga en cuenta al PETEGAS, como hablaba con María hoy, que podamos hablar en un acto de este tipo. Y también me congratulo de que lo que han dicho Ramón y Cajal, y como vicerrector y como PETEGAS, vayamos en la misma línea. Sí. Pues, hombre, el cambio fundamental es que era una figura excepcional, ellos son excepcionales, pero la figura es excepcional, y ahora está integrada en una planificación que ya no se ve como una ayuda que he conseguido ministerial, que pasen los 5 años y ya veremos qué pasa con ellos, sino que está dentro de la estructura y no solo como evaluación de 3 años, su certificado de rendimiento académico, sino que ya lideran proyectos, dirigentes sí, tienen patentes, crean líneas de investigación, ya no solo con el contrato predoctoral que desde esta política científica de la Universidad de Córdoba también se les apoya, sino que también consiguen ellos contratos predoctorales. Incluso era tan novedoso esta figura que el Ministerio lo incentivaba a los organismos y a las universidades para consolidarlo. Ya no se ve tanto la necesidad de incentivar para la consolidación porque está en la planificación estratégica de las universidades tenerlo en nuestra creación de plazas, ¿no? Y, por ejemplo, también otra novedad de esos estatus es la interlocución que yo he ido viendo en este tiempo. Hombre, son 10 años, pero bueno, algo he visto. De llegar una ayuda a Ramón y Cajal, vamos a gestionarla, a darle voz, reuniones, desde, por ejemplo, con Ramón y Cajal, Maite Roldán, con Ramón y Cajal, Enrique Quesada, y hasta llegar a la estrategia de planificación y captación del talento. Tanto se le ha dado voz que otra novedad es que ahora están en la comisión de investigación, cosa que es novedoso. Y seguí así. En realidad es que con Feliciano haciendo la lista, ¿no? Y no es que no se sepa, pero yo creo que mirar atrás
no es con nostalgia, es porque también nos obliga a recapitular, poner números y poner narrativa, ahora que tenemos tantos criterios de evaluación, pero bueno, las dos cosas son importantes, ¿no? Entonces, es cierto que hemos tenido 2 vicerrectores de investigación, ex Ramón y Cajal, Maite y Enrique, Lourdes, vicerrectora de Innovación y Transferencia, que en este equipo están separadas las competencias, también fue Ramón y Cajal, fue Feliciano también, yo a Feliciano no lo conocía, o sea que lo he aprendido después que era Ramón y Cajal, otras personas del equipo, pero traía aquí algunos numeritos, será por lo de la ingeniería, ¿no? Y los numeritos, pero bueno, tenemos ahora mismo 16 de vosotros, pues dirigís grupos de investigación, veo fatal, y eso que me he operado del ojo, que tengo ojos de cyborg. 27 ya sois catedráticos o catedráticas en la actualidad, es decir, el 42% de todos los que fuisteis Ramón y Cajal en algún momento sois catedráticos, ese porcentaje no es el habitual en el colectivo general del PDI, ¿no? Como os podéis imaginar. Tenemos hasta una persona, Ramón y Cajal, que voy a ser discreta, que en la oferta de empleo público vamos a sacar directamente una plaza de catedrático. Bueno, yo creo que son cosas para estar contentos, contenta, por lo menos yo muy satisfecha y muy orgullosa y tener un honor de ser vicerrectora de investigación aquí. Pero también 7 de vosotros estáis participando en las comisiones que dependen de nuestro vicerrectorado, la de investigación, pero también la de proyectos de investigación internacionales. Y os puedo garantizar que cuando nos aproximamos a vosotros fue pensando en un equilibrio de áreas, de liderazgo de proyectos internacionales, no tirando de una lista de Ramón y Cajal. Y ha sido al hacer esta lista ahora donde realmente uno toma conciencia de decir, bueno, ¿cuántas personas yo conozco como vicerrectora en estos casi 4 años que por interrelacionarme dentro de mi trabajo, que al final están en esta lista? Esta reflexión yo creo que también es interesante, porque al final las instituciones son las personas. Y las personas que entran en una institución y que se comprometen no solo a investigar, sino a gestionar. Así que, pues muchas gracias a los que os comprometisteis como vicerrectores, a los que os comprometéis como decanos, subdirectores, vicedecanos, coordinadores de titulación. Es que la lista es muy grande, porque cada uno de vosotros habéis puesto un granito a una parte de la gestión y toda es importante. Y muchas gracias a vosotras. Pues yo creo que el apoyo que nos dais es indudable para que al final esas trabas primeras y estas adecuaciones que tenemos que hacer ahora, 20.000 cambios legislativos todas las semanas, salgan adelante pensando siempre en vosotros. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, pues ahora viene otra parte de este festejito en donde ya tenéis una insignia de la agencia, que es la importante, ojo, pero nosotros hemos querido también que tengáis un recuerdo pequeño. Ahí estáis todos. Mientras ellos suben, quiero agradecer expresamente, no ya a toda la comunidad investigadora, que también hace posible que estéis aquí, a los grupos que os acogen, a los departamentos que lo facilitan, a los FPU que trabajan con vosotros, al personal administrativo de los departamentos que nos ayuda, pero dejadme también que sea subjetiva y le agradezca a la Unidad de Cultura Científica que hace posible que tengamos este acto aquí también organizado, que no es cosa mía, y a todo el personal que está hoy aquí haciendo que este acto pues sea como es. Yo me voy a poner a este lado y tú te vas a poner allí, que soy una mandona, allí, ¿vale? Allí. Porque así yo voy nombrando. Esto hace mucho tiempo que no lo hago. Bueno, pues en primer lugar vais de, no voy a decir de mayores a menores, de más antiguos a más modernos. Antonio Di Pietro, Juan Bautista Álvarez Cabello, Juan José Garrido Pavón, María Teresa Martín Romero y María Teresa Roldán Arjona. Enrique Quesada Moraga, Enriqueta Moyano Cañete, María José Prieto Álamo, Ricardo Alcántara Román y José Manuel García Fernández. Muchas gracias, Fernando.
Juan Jurado Carpio, Pedro Piedras Montilla, Lourdes Arce Jiménez, Alejandro Rodríguez Pascual, Ángel Llamas Azúa. Herminia García Mozo, Raúl Miguel Luque Huertas, Juan Antonio Rodríguez Díaz, Feliciano Priego Capote y Marco Antonio Calzado Canales. María del Carmen Ruiz Roldán, Tom Van Valegen, David González Ballester, Antonio Javier Monterroso Checa y Óscar Castro Orgaz. Gustavo de Miguel Rojas, Jaime Gómez Laguna, Juan José Giner Casares, María Rosario Blanco Portales, Ana María Ballesteros Gómez. Luis Serrano Cantador, María Mercedes Sánchez Moreno, Juan Antonio Moreno Gutiérrez, María de los Ángeles Castillejo Sánchez, Nuria Barbarroja Puerto. José Vicente Díez de Ramón, Juan Manuel Castellano Rodríguez, Juan Moral Moral, Rocío Hernández Clemente y Beatriz Fresco Cala. Carlos Pérez Sánchez, Ernesto Mejías Pérez, Henning Kirst, Pablo González Moreno y Ana Andreu Méndez. Pilar Gutiérrez Escribano, María de los Ángeles Medina Alcaide, Noelia Caballero Casero, Almudena Benítez de la Torre y Carlos Augusto Ledesma Escobar. Y por último, Miguel Carmona Cabello, Hatim Buganem Lacal y Cita Lafranchi. Y Manuel José Rodríguez Ortega, perdón, que me lo han apuntado al final. Vamos a terminar el acto, lo va a clausurar nuestro rector. Y después, todos aquellos que os sobre un poquito de rato, pues nos tomamos un café o refresco en la cafetería para que celebremos como en todos los cumples, por lo menos un ratito de charla. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, querido presidente del Consejo Social, vicerrectores y vicerrectoras, ex vicerrectores y vicerrectoras también, que nos acompañan, y jefe de servicios también. Cajales, que ya prácticamente no sois casi ninguno Cajales, salvo los últimos recientes, ya sois más que Cajales, ¿no? Encantado de estar aquí esta tarde. María José, cuando el Ministerio organizó el acto de reconocimiento, pues, bueno, dijimos que había que intentar ir. Yo no pude ir, no me acuerdo qué problemas de agenda tenía. Y ella sí, al final sí estuvo, y también estuvo Feliciano, creo. Y bueno, creo que el Ministerio ha hecho bien en un programa que lo crearon ellos, y hacer este reconocimiento me parecía muy oportuno, ¿no? Pero un día me planteó, oye, ¿por qué no hacemos algo aquí? Alguna gente no ha podido ir allí, porque no, bueno, por las distintas circunstancias. Y me pareció buena idea que hiciéramos algo. Pensé también, digo, van a pensar que
que como está cerca las elecciones es un acto ya casi preelectoral. Yo os confieso que estoy de elecciones desde el día siguiente de las elecciones, o sea que me da igual que alguien piense que esto es algo preelectoral, porque en mi ser va a estar permanentemente activo para servir a nuestra universidad y, por tanto, pues bueno, hoy es un acto más de celebración de los muchos que evidentemente se llevan unas satisfacciones, ¿no? Digo satisfacciones porque en el fondo esto es un orgullo, una historia de éxito de este programa, en Córdoba también, y por tanto un orgullo y una satisfacción. Es buen ejemplo de que eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, es absolutamente cierto. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Sabemos los que estuvimos en el inicio del programa cómo lo pasamos. Ahora es mucho mejor para los Cajales, sin duda, mejor que hace 25 años. Y lo que tenga que venir será mucho mejor también, debe de serlo, porque así es lo que debemos de proyectar, ¿no? Los que estuvimos cuando empezó este programa, lo han relatado algunos de los que han vivido en primera persona. Yo también tuve la fortuna de ser un miembro del Consejo de Dirección cuando se debatían estos problemas de este programa y de la estabilidad. Y yo puedo decir que de lo que más orgulloso me siento de nuestra universidad no solo es de la decisión que se adoptó de apostar por el programa, sino de haber liderado, en este caso todos sabemos quién tiene el nombre y apellido del liderazgo. Ni siquiera son los rectores que había, porque tuvieron la generosidad de dejar que el liderazgo lo tuviera un vicerrector de política científica. Y eso es de mucha generosidad, porque los que vivimos eso en primera persona lo sabemos muy bien, que ya digo, no solo fue Córdoba, fue liderar en Andalucía lo que debía de ocurrir a nivel estatal. Y eso pues es muy importante, porque yo en ese momento estaba viendo que estaba siendo parte de un proceso difícil, porque soy muy listo y, bueno, pues hay algunos problemas, soy muy crítico y, por tanto, no soy a veces bienvenido. En fin, soy personas con mucho criterio y eso, que es muy bueno para crecer la universidad, a veces para los que gobiernan, pues puede ser alguna chinita en el zapato. Y vosotros sabéis que habéis sido catalogados en muchas ocasiones de chinitas en el zapato. Por tanto, bueno, yo creo que vivir esos momentos de inicio donde se os veía de una forma determinada y otros miembros de la comunidad universitaria y del equipo de dirección tenían una claridad, una clarividencia para decir este es el camino, pues yo de eso me siento orgulloso de nuestra universidad. Pero me siento de más cosas orgulloso. Me siento orgulloso que los distintos rectores, eso a ninguno se le ha pasado por la imaginación cuestionarlo. O sea, eso ninguno. Es más, al contrario, lo han ido mejorando cada uno, todo lo que han podido. Cuando yo llegué de rector me encontré con un plan establecido, que en este caso lo aprobó el equipo anterior, de estabilización, de promoción de la excelencia, en fin, que eso no existía anteriormente. Por tanto, yo creo que todos han tenido ese granito de arena para hacer las cosas cada vez mejor. Por eso digo que está por venir lo mejor, sin duda. Cada equipo, cada rector, cada equipo de vicerrector de investigación o de política científica, que suelen ser siempre personas muy, bueno, pues afortunadamente los rectores en eso tienen buen ojo y eligen a buenos vicerrectores y vicerrectoras. En este caso yo me siento también orgulloso de la vicerrectora que tuve la suerte de elegir, que hasta hace de conducción perfectamente del acto, ¿no? Y por tanto, yo creo que eso es una parte importante, ya digo, del orgullo de nuestra universidad, ¿no? De un ADN de nuestra universidad. También, humildemente, cuando me tocó ese valle en las convocatorias y que no había plaza, desde la Junta de Andalucía, que me tocó estar en ese momento, también posibilité, ayudé a que no saliera ni un solo Cajal, tomando medidas de que si interino, de que si no sé, en fin, buscando cualquier solución, pero para que nadie que estuviera en ese momento ya con ese sistema, pues evidentemente saliera. También me siento orgulloso de todos los que habéis sido Cajal, porque en el fondo habéis sido valientes, habéis terminado vuestro doctorado y os habéis ido o no os habéis ido, porque muchos habéis formado aquí, otros no, habéis estado formando fuera y venís de fuera, pero habéis hecho esfuerzo evidentemente
y sacrificios para mejorar vuestra formación. Y luego habéis tenido, pues gracias a este programa, la oportunidad, algunos de volver, que está muy bien, que los que nos tiran los andaluces nos tiran mucho en nuestra casa y por tanto está muy bien, y los que no sois andaluces, que he visto algunos, evidentemente, extranjeros, pues vienen a su casa porque le ofrecemos siempre lo mejor. Yo creo que esa satisfacción y ese orgullo a veces no es completo, como la felicidad en la vida. ¿Saben algunos cajales de los que hay aquí, de los que ya no son cajales, de los que fueron cajales, que tenemos pendiente alguna cosa por resolver porque no hemos podido o no hemos encontrado la solución, porque no, bueno, a veces no tiene uno en su mano todo lo que quisiera resolver, pero no cejaremos en el empeño, en lo que puedo decir. Soy un convencido, como sabéis, de la cuestión del premio de funcionalización y no hemos encontrado piedras en el camino que estamos intentando soslayarlas, pero bueno, desde luego habrá que intentar seguir comprometiéndose, porque yo estoy convencido y además yo en este caso ahora apelo también a que sigáis trabajando como lo venía haciendo y si cabe aún más, porque tenéis una edad media que sois, bueno, estáis en el mejor momento para hacer el relevo generacional de los que van saliendo, de los que vamos saliendo, tanto en investigación como en docencia, como en gestión, para poder, bueno, pues llevar esta universidad mucho más lejos, porque yo creo que estoy convencido que podemos llegar mucho más lejos. Nuestra universidad está muy capacitada, tenemos un personal extraordinario y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues dar las mejores oportunidades. Ya hemos visto, se ha puesto el ejemplo, ¿no? Algún cajal que directamente sale a la cátedra. Yo creo que también eso es importante porque os confieso también una cosa, cuando alguna vez me dice el vicerrector o la vicerrectora, hay algún cajal que se está planteando optar a una plaza de ayudante doctor, os confieso, me duele en el corazón. Sé que a veces las circunstancias de cuando los momentos no eran tan seguros como ahora, pues uno puede tener esa tentación porque tiene necesidad de estabilizarse, lo entiendo, pero yo lo confieso porque os tengo que decir lo que siento y cuando alguien me dice que estoy cajal y que voy a mirar una plaza de ayudante doctor, digo, pero si tú lo que tienes que estar mirando es a lo que hemos hecho, a esta profesora que es con Ramón y Cajal y ahora tiene la cátedra, pues catedrática de universidad directamente, no pasa nada, no hay que pasar todos los escalafones, si está acreditada, pues esa es la mejor noticia. Así que yo os animo que siempre que tengáis, porque vais a tener cajales ahora vosotros sois cajales de unos maestros y ahora vosotros vais a tener cajales, que los cajales que seáis cajales, que de verdad saquéis bandera de este programa, que seáis, os sintáis orgullosos de ser de este colectivo, porque yo creo que es, bueno, pues una convocatoria de excelencia y cuando uno está en la excelencia tiene que continuar en ella. Y del futuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo, hoy leía una noticia, o este fin de semana, del 25 aniversario también del programa ICREA en Cataluña, que, bueno, a Cataluña tanta alegría le ha dado, también algún disgusto con las universidades, sabéis que el programa tiene su aquello, ¿no? Pero en el fondo, desde luego, cualquier programa de excelencia y inversión metida en el conocimiento no va a traer nada más que buena alegría y más conocimiento. Y a las pruebas nos remitimos porque, bueno, ve uno las convocatorias de proyectos europeos, de programas europeos, de Severo Ochoa, de María de Maeztu. Bueno, pues ve uno que en Cataluña las banderitas que salen en el mapa, a mí me gustaría que también estuvieran en nuestra Andalucía. Lo que tenemos que intentar es que nuestra Andalucía también siga apostando y meta más dinero en investigación, porque, bueno, nosotros vamos a necesitar. Y por último, deciros que yo que viví esa etapa anterior de Enrique con José Manuel Palma, con Pepe Naranjo, con tantas tensiones cuando empezaba, cuando no teníais nada garantizado, todo era incertidumbre, y ahora he tenido la oportunidad de casi vivir 4 años entre María José y José Manuel, os puedo decir que es todo un placer y me lo han hecho muy, muy fácil. Vamos, fácil, que prácticamente no me han dado ningún problema en esto de los cajales. Es todo una alegría y una satisfacción. Así que, de verdad, enhorabuena por ser cajales, haber sido cajales, por seguir siéndolo en el fondo, porque yo creo que sois parte de, bueno, una historia
de éxito que os une mucho, que hacéis ese pequeño colectivo que no es muy grande, que nos gustaría que fuera más grande, pero que bueno, si uno ve la proporción, yo me he fijado en algunos números. Nosotros somos como la tercera parte de Sevilla, en tamaño, en financiación, y también la tercera de Granada, más o menos, siempre para que tengáis una idea. Pues casi siempre, he visto los datos, en Cajales somos más de la tercera parte, tenemos más que la tercera parte de lo que les corresponde a ellos. Y si hacemos y vemos en otros tipos de convocatorias, somos más de la tercera parte. En fin, somos en general nuestra universidad, sabéis que en Andalucía, no voy a compararnos con el resto, pero en Andalucía yo creo que tenemos una universidad estupenda de la que sentirnos muy orgullosos. Y vosotros, pues sois parte esencial, sin lugar a dudas, de este éxito de la Universidad de Córdoba en los últimos 25 años. Así que enhorabuena y nos tomamos el cafelito. Gracias.